Hay voces silenciadas y silencios que hablan, silencios que evitamos escuchar y temas que preferimos eludir. Hola a todos, hola a todas, nos encontramos de vuelta en este segundo encuentro de Ecos del Silencio. Soy Ilse Maidana, licenciada en Psicología, integrante de Panambi. Y hoy los invito a escucharnos en este segundo programa de este ciclo de entrevistas sobre abuso sexual infantil. Estamos acá en este segundo programa con mi compañera de Panambí, la licenciada Paula Burucuá, para abordar este segundo encuentro que hemos llamado Madres de Hierro. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Ilse, muy bien, la verdad entusiasmada con este ciclo que venimos armando. Recibimos muy buenas devoluciones y mensajes que nos impulsan a seguir adelante con el programa y también nos reafirman, ¿no?, en este compromiso que asumimos de instalar y profundizar sobre esta temática tan compleja. Absolutamente, Paula, esto que decís, asumimos una responsabilidad, asumimos un compromiso y sobre todo con este objetivo, ¿no?, de poder profundizar, de poder adentrarnos en esta temática que es tan compleja y que a la vez da abertura y nos da la posibilidad de poder indagar y cuestionarnos un montón de cosas. Bueno, en nuestro primer programa nos referimos al abuso sexual infantil en tiempos de pandemia. Hablamos un poco del concepto de abuso, de la manipulación característica de los agresores sexuales y mencionamos también los síntomas que pueden aparecer en casos de víctimas de abuso. Hoy vamos a referirnos a las madres de víctimas de abuso sexual. Y comienzo con esta pregunta, Paula. ¿Por qué las llamamos madres de hierro? Bueno, me parece genial, Ilse, empezar por ahí. Madres de Hierro es una expresión utilizada por Cecilia López y Beatriz Müller que viene a dar nombre a uno de sus libros y que nos pareció clave poder tomar para compartirles en este ciclo de encuentros. Y por empezar, son madres de hierro porque para poder hacer frente y poder poner el cuerpo a todo lo que implica denunciar el abuso de un hijo o de una hija, vamos a decirlo, hacen falta muchos ovarios, ¿sí? ¿Por qué? Socialmente se les suele hacer el vacío, inclusive esto les pasa en las propias familias, son generalmente tildadas de conflictivas y como si todo esto fuera poco, muchas veces pasan a ser ellas las sospechosas principales. Como si la denuncia fuera una especie de hobby, ¿no? Se llega a suponer que ellas le lavaron el cerebro a sus hijos para ponerlos en contra de sus maridos, con quienes están atravesando complejos divorcios o separaciones. Entonces, la realidad es que esto suele pasarles a estas madres, suelen encontrarse con estas sospechas que recaen en su contra, con todo lo que les toca atravesar, ¿no? Y acá quiero que quede claro todo lo que les toca vivir a estas madres que en muchos casos pierden su casa, pierden el apoyo económico de quien representa el sostén del hogar y llegan a quedar casi en la ruina porque también corren por su cuenta los honorarios de psicólogos, de abogados, al momento de iniciar el proceso de denuncia. Entonces, retomando la expresión, son mares de hierro que atraviesan una situación desesperante, absolutamente desesperante, porque cuando se enteran del hecho, de la situación de abuso que están pasando sus hijos, la vida ya no vuelve a ser la misma. Ellas ya no vuelven a ser las mismas. Son madres de hierro que también son víctimas, porque ellas también están atravesando un shock postraumático y tienen derecho, están en todo su derecho, a sentirse deprimidas, a sentir ira, a querer romperlo todo.
Son madres de hierro porque con toda la culpa y vergüenza que pueden estar sintiendo en esos momentos, aún así, se animan a levantar la voz, a dar ánimos a las víctimas, sus hijos, para poder seguir adelante. Y son madres de hierro, y acá voy a citar textualmente a López y a Müller, porque son heroínas de nuestro tiempo, mujeres que sin darse cuenta están haciendo historia y que el día de mañana serán motivo de alabanzas por ser pioneras de una nueva era en donde se respete verdaderamente los derechos de los niños y niñas, con todo lo que eso implica. Cuánta verdad y cuán importante es todo esto que estás transmitiendo, Paula. Me queda esta expresión a donde referiste, son madres de hierro que atraviesan una situación desesperante. Y me lleva a pensar en lo siguiente. Vamos a suponer, Paula, que alguna de ellas pudiera llegar a escucharnos hoy, ¿sí? ¿Qué recomendaciones podríamos darles? Bueno, Ilse, antes que nada, si alguna de estas madres nos está escuchando, lo primero que vamos a decirles es que acá estamos. Somos muchos y muchas profesionales que nos comprometemos con el tema y que sabemos lo importante que es que puedan estar acompañadas y que no es fácil, para nada, cuando te toca hablar sobre el tabú más grande de la historia y hacerle frente a una sociedad que muchas veces decide mirar para otro lado. Dicho esto, lo que quiero recomendarles como primerísimo paso ante cualquier sospecha de abuso, que se pongan en contacto con la línea 137, que depende del programa de víctimas contra las violencias, y esta línea funciona para Cava, Misiones y Chaco, y a nivel nacional contamos con el 0800-222-1717. Todos estos números igualmente los vamos a agregar como descripción en el podcast, ¿sí? Este programa es atendido por psicólogas y asistentes sociales que están especializadas en la materia y brindan contención, orientación y acompañamiento. También, por supuesto, hay asesoramiento jurídico, ¿sí? Lo que me parece importante destacar que hoy en contexto de aislamiento, que como veíamos en nuestro programa anterior, implica que muchos niños y niñas estén conviviendo con sus agresores sexuales, la línea 137 puso a disposición un número de WhatsApp para que quienes estén en esta situación puedan ponerse en contacto de manera más segura, ¿sí? Directamente por WhatsApp. El número es el 11 31 33 1000 y atiende las 24 horas los 365 días del año. También lo vamos a agregar en la descripción del podcast, ¿sí? Bueno, puede llamar la víctima, puede llamar un familiar, puede llamar un vecino, vecina, un docente, cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia, ya sea familiar o sexual, ¿sí? Y lo que quiero aclarar es que llamar no significa hacer la denuncia. El equipo que recibe los llamados se encarga de contener, de intervenir e informar sobre la importancia de hacer una denuncia, pero es eso, orientación y contención, que es lo que ese niño, niña y su madre más necesitan en estos momentos. Y por otro lado, Ilse, en este acompañamiento que queremos hacerles llegar de alguna manera a las madres, me parece que podemos pensar también en recomendaciones a tener en cuenta hacia sus hijos o hijas, ¿sí? Estos serían 3 planos. En cuanto a estar atentas y observarlos, en cuanto a cómo actuar con ellos, y también importante es qué hablar con estos niños y niñas, sobre todo de qué manera hablar con ellos. Gracias, Paula. La verdad es sumamente importante los datos que mencionaste en relación a dónde acudir, a dónde llamar y a quién no. Entonces, Paula, siendo que no se trata de información muy difundida o un tema del cual se suele hablar, y esto lo sabemos, me parece que está bueno que podamos ocuparnos un poco de cada uno de estos tipos de recomendaciones que mencionás. ¿Cómo sería esto de observar a los hijos? ¿A qué estar atentas y cómo estar atentas?
Bueno, seguimos tomando como eje los aportes de Cecilia López y Beatriz Müller y lo que vamos a decir en primer lugar, Ilse, es que ya sea que tengamos sospecha o no de que un niño sea víctima de abuso, siempre va a resultar positivo poder observarlo en lo cotidiano, en lo que hace en sus actividades diarias, ¿sí? Lo que le sugerimos es que ese acto de estar atentas y en ejercicio de observación sea, en primer lugar, de manera disimulada, ¿sí? Pueden probar de hacerlo a cierta distancia, estando a su lado o incluso cuando estén jugando con ellos. Lo que es importante es que no sea una observación, digamos, persecutoria, porque por supuesto que si el niño percibe que lo están observando ansiosamente o a la espera de lo que hace, y probablemente se inhiba. Así que lo que recomendamos es que esta observación sea disimulada, sea sutil. Y lo que también creemos que está bueno para tener en cuenta es que la idea es que lo hagan o intenten al menos hacerlo desde cierta distancia emocional. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en ese acto de observar busquen hacerlo desde el lugar más objetivo posible, tratando de mantenerse neutrales, ¿sí? Y sé que esto no es fácil, pero es lo que posibilita que puedan estar más receptivas a lo que está pasando. Y otra cuestión es prestar atención a los detalles. Y con detalles me refiero a que tenemos que tener en cuenta que las niñas no suelen responder nuestras preguntas con palabras, sino más bien con acciones. Y en general, esto que nos quieran decir lo van a mostrar mediante el juego. Entonces, supongamos que ante la pregunta de si han sufrido un abuso, no es lo mismo que se ponga a jugar a un juego de mesa que si, por ejemplo, vemos que empieza a jugar con sus juguetes y representa a uno de ellos con un lobo, en el cual podemos encontrar cierta simbología del engaño, ¿no? Entonces, a este tipo de detalles nos estamos refiriendo. Totalmente, Paula. Realmente este acto de observar es muy importante. Y observar el juego, que como decías recién, que el juego es la forma que tienen los niños de hablar y poder contar lo que les pasa. Más adelante seguramente incluiremos un programa dedicado específicamente al juego en casos de abuso sexual, pero nos sirve muchísimo poder ir anticipando estos ejemplos a nivel de detalle y para que quienes nos escuchan, ¿no?, puedan tener en cuenta y prestarles atención. Quería preguntarte ahora, Paula, sobre las recomendaciones sobre qué hacer y qué no para estas madres. Bueno, pasamos ahora entonces a este otro nivel que menciona Silce, que tiene que ver con cómo actuar específicamente, ¿no? Y lo que acá podemos sugerir en primerísimo lugar es que les muestren apoyo incondicional. Y mostrar apoyo implica decirlo, poder ser lo más explícitas posible en esto, ¿sí? Es decir, demostrarles ese apoyo y ese amor incondicional, lo que va a hacer es que estos niños y niñas puedan sentir confianza y seguridad. Y esto es clave en cualquier niño, pero muchísimo más en aquel que sufrió un abuso. Y otro punto importante es mantenerse en calma. Y yo sé que esto que estoy diciendo es un esfuerzo sobrehumano. Sé que no es fácil sospechar o confirmar que algo así pudo pasarle a un hijo y mantenerse en calma. Pero quiero transmitirles que para ese hijo o hija es importante que puedan verlas a ustedes tranquilas, sin perder la calma. Que sepa que pese a encontrarse asustado, con miedo y vergüenza, tiene a su lado una adulta con posibilidades de cuidarlo y defenderlo, ¿sí? Y en esta línea también podemos sugerirles que intenten mostrar seguridad. Si les dicen, por ejemplo, no sé qué vamos a hacer, muy probablemente sea exactamente eso lo que estén pensando ustedes, pero esto no le sirve absolutamente para nada a la víctima de abuso, sino que va a terminar reaccionando con más miedo del que ya tiene. Entonces, sería muchísimo mejor si pueden decirles algo así como: no te preocupes, acá estoy, vamos a salir adelante, mamá es fuerte y está con vos. Frases por el estilo para poder abrazarlo también con la palabra. Esa es un poco la idea, ¿sí?
Otra recomendación también que podemos hacerles es la de intentar mostrarse positivas hacia estos niños. Y esto, vuelvo a lo que decía recién, sabemos que es todo un esfuerzo, porque difícilmente se cuente genuinamente con esta visión positiva, con un panorama esperanzador. Pero para sus hijos esto puede llegar a dar algo de luz a todo lo que están pasando. Les va a cambiar a ellos muchísimo si logran dirigirse con esperanza, buscando levantarles el ánimo, tratando de hablarles del futuro, de metas que puedan tener. Esto realmente les puede hacer la diferencia. Y por último, y no menos importante por supuesto, esta sugerencia que es clave: no desestimar lo que sus hijos le cuenten, no descreer de lo que lleguen a animarse a contar. Quiero aprovechar acá para decir que está fehacientemente comprobado que ningún niño o niña puede mentir sobre algún abuso si no lo vivenció. No podemos, bajo ningún punto de vista, restar valor a su palabra. No podemos desconfiar de su percepción tampoco. Y esto sencillamente porque no es posible que esté mintiendo de algo que no vivió, de algo que su aparato psíquico en vías de desarrollo no tiene ni siquiera posibilidad de concebir. La única manera de hacerlo es haberlo vivenciado, haber sido víctima de algo semejante, ¿sí? Entonces, en ese momento en que la víctima decide juntar valor y fuerza, vencer el miedo, la vergüenza y la culpa que pueden estar sintiendo, para confiar en quien más ama en el mundo, necesita más que nunca encontrar en ustedes contención, amor, seguridad y de ninguna manera desconfianza hacia lo que están diciendo. Espero haberme explicado en este punto porque es crucial. Te escucho, Paula, y qué importante es esto que decís, no restarle importancia y no restarle valor a la palabra del niño. Pareciera ser que es una cosa muy fácil, pero realmente ante situaciones tan desastrosas, tan aberrantes, tan horrorosas como es el abuso sexual contra niños y niñas, se pone en juego la credibilidad de la palabra del niño. Entonces, Paula, me pregunto y te hago esta consulta: ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de conversar con un niño víctima de abuso sexual? Bien, para empezar a responder a esta pregunta, primero tenemos que entender las características particulares que tiene el lenguaje en las niñas. Por supuesto que su lenguaje no es el mismo que el de las personas adultas, ¿sí? Y además, este va evolucionando a medida que crecen. Entonces, según su edad, lo que puede pasar es que los más pequeños hagan lo que se llama desplazamiento metonímico. Y esto consiste básicamente en atribuir el significado de una palabra a otra palabra similar. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Tomando a las autoras que venimos citando, un niño de 2 años, cuando por ejemplo se le pregunta por el lugar de su cuerpo en el que fue abusado, puede llegar a responder en la coca, queriendo decir en realidad en la boca. Esto es muy común que pase en niños de esta edad. Otro aspecto a tener en cuenta es que en gran parte de los casos tienen muy poco filtro en cuanto a sus emociones. Suelen ser, transparentes, ¿no? En este sentido. Y suele suceder que este niño o niña, preso de una gran angustia que lo está invadiendo por lo que está pasando, puede encontrar una gran dificultad en poner en palabras lo que está sintiendo. También tenemos que mencionar acá que en otros casos lo que puede pasar es algo totalmente diferente. Y es que algunos niños llegan a hablar del abuso de manera disociada. ¿Y qué quiero decir con esto? Pueden llegar a relatarnos semejante atrocidad de manera fría y como si fuera robotizada. Pero quiero que se entienda bien.
esto no quiere decir que estén mintiendo. No quiere decir tampoco que no les afecte. En realidad es todo lo contrario. Esto tiene el nombre de disociación y es el mecanismo que de manera inconsciente encontró ese niño para evitar contactarse con esos recuerdos, con esos momentos tan dolorosos. Otra cuestión a considerar en el discurso de las niñas y en particular en víctimas de abuso es que, como toda víctima de un episodio traumático, puede aparecer un discurso desorganizado. Y con desorganizado me refiero a que, por ejemplo, puede pasar que al relatar los hechos empiece por el final o mismo que cambie el orden de las palabras de aquello que está queriendo decir. Entonces, bueno, acá puede llegar a ser necesario repreguntarles para poder entenderles mejor. Podemos también notar que estos niños o niñas pueden hablar con neologismos, esto es, con palabras inventadas, ¿sí? No podemos olvidar que este niño o niña está en desarrollo y puede que no haya aprendido ciertas palabras que realmente está necesitando para expresarse. Bueno, y algo que es muy común también es que los niños víctimas de abuso pueden usar simbolismos, es decir, determinadas figuras, en general son animales, que usan para representar al abusador. A esto me refería antes cuando les compartía esto que podemos llegar a observar en el juego, cuando aparece, por ejemplo, el lobo como figura relacionada con el engaño y la mentira, ¿sí? Bueno, creo que me extendí en esta pregunta, pero sí me parece muy importante que puedan contar con toda esta información, ya que puede aportar a conversar con ellos desde un lugar diferente, con otra escucha, con otra empatía, que el niño y la niña seguramente perciban. Y teniendo en cuenta todo esto, Paula, esto que estás nombrando y esto que estás expresando muy claramente, tomando lo particular del lenguaje infantil y más específicamente lo que puede aparecer en el discurso de una víctima de abuso, ¿qué reparos habría que tener en esa conversación? Y también me pregunto, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos darles a esas madres de hierro para hablar con sus hijos? Bueno, Ilse, primero y principal es creerles, ¿sí? Como decíamos antes, ese niño, niña, debe sentir que se cree en su palabra. Si esto no pasa, lo más probable es que a partir de ahí, listo, se cierra herméticamente y no quieren decir más nada. Por lo menos por mucho tiempo puede llegar a pasar esto si se encuentran con esa respuesta. Por otro lado, otra recomendación súper importante es fomentar todo el tiempo el diálogo. Y acá quiero aprovechar para comentar un error que suele cometerse y que creo que vale la pena que podamos aprovechar para desmitificar, digamos. Esta creencia de que en tanto no se hable del tema, el niño o la niña víctima de abuso se va a olvidar del abuso y va a poder ser más feliz. Bueno, no es así, para nada, justamente esto es lo contrario. La única manera que se logre liberar de esa experiencia traumática que implica un ataque sexual es que pueda ponerla en palabras, elaborarla desde diferentes maneras. Y de hecho sabemos que el callar puede provocar todo tipo de sintomatología a nivel físico y psicológico. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Lo que decía antes, fomentar el diálogo, porque es frecuente que aparezca ese miedo a preguntarles a las víctimas por el trauma. Y lo cierto es que nunca hay que tener miedo de preguntar. Sí, al hacerlo, procurar tener tacto, evitar preguntas directas como si fuera un interrogatorio, ¿sí? Y buscando también preguntar de manera casual, distendida, intentando no demostrar preocupación. Esto también es muy importante. Y lo que recomendamos también al momento de dialogar con sus hijos es hacerlo en un lugar tranquilo, en donde no haya personas ni interrupciones que puedan llegar a distraer, ¿no? Esto puede parecer un detalle menor o superficial, pero la verdad es que lo recomendable es que sea un espacio agradable a la vista, en donde el niño o la niña pueda sentirse a gusto. Otro aspecto, otra recomendación es que traten de repreguntar.
Como veíamos antes, puede tener un discurso desorganizado y esto puede llevar a confusiones en el relato. Entonces, resulta súper válido reformular lo que dijo para confirmar si se entendió bien o preguntarle directamente, por ejemplo, ¿qué me quisiste decir con esto? O bien podría decirse, ¿me explicarías de nuevo con otras palabras que no lo entendí? A esto me refiero cuando digo repreguntar, ¿sí? Y algo a tener en cuenta también que recomiendan López y Müller es esto de buscar generar espacios y momentos para que puedan reflexionar juntos, ya sea de aquello que el niño vivió, del trauma específicamente, como de otros temas que posibiliten poder hablar y reflexionar entre ambos. Clarísimo, Paula. La verdad es que creemos que es de muchísima utilidad poder transmitir esta información, poder construir redes de contención, asesorar sobre organizaciones y datos de contacto que permitan a estas madres encontrar un lugar en donde se las asesore y se las acompañe como corresponde. Totalmente, Ilse. Sé que voy a repetirme, pero también sé que no está de más decirles que acá estamos, que no están solas, que tienen una situación muy difícil que atravesar, con trabas jurídicas, prejuicios sociales, pero muchas de nosotras, desde la salud, desde la asesoría legal también, estamos acá. Quiero despedirme con un fragmento de Mario Benedetti, que dice lo siguiente. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Gracias a todos por escucharnos y espero con muchísimo entusiasmo el próximo encuentro. Muchas gracias, Paula. La verdad es que te escucho y se puede apreciar tu compromiso, tu dedicación en la temática y tus deseos de seguir ampliando y transmitiendo conocimientos que son de gran ayuda a muchas madres, a estas madres que llamamos madres de hierro. Así que bueno, muchas gracias. Mis agradecimientos también a los oyentes que se tomaron el tiempo de escuchar. Sabemos que es un tema difícil de hablar, como también es un tema difícil de escuchar, justamente por la complejidad de la temática. Y bueno, decirles que ante cualquier duda, inquietud que surja, pueden consultarnos a través de las redes sociales, nos encuentran como Panambí Equipo Psi, dejamos también nuestro contacto y nos encontramos en 15 días para la próxima entrevista en este ciclo que llamamos Ecos del Silencio. Hasta la próxima.